Aleluya. Búsquenlo en su Biblia para que reverentemente leamos la sagrada palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y pueden escuchar los que no tienen Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero qué hombre ese, Dios mío, tenga Dios misericordia. Yo quiero leer el último versículo, el versículo 3. Vamos a ver el 3. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ¿cómo es? De la presencia de Jehová. Dios añada bendición a su palabra y pueden sentarse. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a hacer una escalera de lo que hemos leído para subir peldaño más peldaño e ir prosperando en el conocimiento de lo que hemos leído, la palabra santa de Dios. Un día, ¿cuál día? Un día, cuando no lo esperaba, cuando no lo había planificado, cuando no estaba preparado, la voz de Jehová llegó a los oídos de Jonás. Pero él era profeta, sí. Como profeta, tiene que estar preparado para escuchar la voz de Dios. Frecuentemente llegará la voz de Dios a los oídos del profeta. Debe conocerla. Es constante. Se trata de la voz de Dios. Y usted es un profeta. Pues si es profeta, tiene que tener una disposición. Listo para escuchar la voz de su Dios y listo para obedecer, porque usted ha sido llamado como profeta de Dios. ¿Cuántos profetas hay por ahí que están desatando código y no se sabe si oyeron la voz de Dios o no? ¿Cuántos profetas hay por ahí que tienen problemas con la voz de Dios? Bueno, Jonás tuvo problemas y era profeta. Segundo, llegó la voz de Dios a Jonás y lo llama por su nombre y lo distingue de los otros que se llaman Jonás,
Porque una de las formas de distinguirlo Dios de cualquiera que se llame Jonás, su padre es este. Y le menciona el nombre de su padre, como el Señor hablaba con Simón, hijo de Jonás. Ahora a Jonás le dice, hijo de fulano de tal, para que no se confunda. Dios no quiere que haya confusión. Dios no quiere que haya equivocación. Dios quiere que haya una aceptación de que se trata de la voz de Dios que está hablando al profeta en este momento. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa descripción es para que no vaya a otro Nínive, aquella gran ciudad. El mensaje es el siguiente: yo te voy a decir allá lo que tú vas a predicar, a proclamar. No tiene que tener problema. Este es el caso de Samuel. Vaya, únjame como rey en la casa de Isaí a uno de sus hijos. Cuando esté allá, yo le digo cuál. Yo no sé si tú te estás fijando que Dios no es como muy desesperado en el mensaje, que quiere ver primero la parte tuya, obediencia, y después sobre la obediencia yo te digo lo que debe hacer. Porque Dios da la orden sobre el que obedece. Levántate y ve a casa del alfarero. ¿Quién es este? El profeta Jeremías. ¿Y qué tú vas a hacer allí en casa del alfarero? Vaya a la casa del alfarero, allá es que se va a saber para qué lo mandaron. ¿Cuánto alaban el Dios de la gloria? Seguro que va allá Jeremías a la casa del alfarero con un cuidado, porque hay una profecía para el alfarero, porque Jehová Dios que me mandó a la casa del alfarero, para algo me mandó. Allá se para en la puerta de la casa del alfarero, 1 minuto, 1 hora, 2 horas y nada de escuchar la voz de Dios. Porque no todas las veces Dios te manda a llevar profecía. A veces Dios te manda para que reciba la profecía en la casa del alfarero. No todas las veces te manda Dios a profetizarle al alfarero. A veces te manda Dios para que Dios te hable a través del alfarero. Pero creemos que solamente podemos ir a la casa de Dios para predicar. A veces Dios quiere que tú vengas para que escuche el mensaje que Dios tiene para ti. Alábalo, profeta. Alábalo, profeta. Profeta, alábalo ahora. Vete a casa del alfarero. Pero no como profeta, como siervo de Dios, para que allá escuche la voz de Jehová. Eso fue con Jeremías. Con Jonás es distinto. Vaya, yo le voy a decir el mensaje más adelante. Eso fue suficiente para que el profeta decidiera, no voy para allá, pero tampoco me quedo aquí. ¿Por qué no me quedo aquí? Aquí hay 2 cosas y es digna de prestarle atención. Si tú no quieres ir, te puedes quedar ahí. No, aquí hay peligro. Aquí está la presencia de Dios y esa es la que yo le tengo miedo. Tengo que salir de este lugar, porque esto se parece a lo que dijo Jacob. ¡Cuán terrible es este lugar! Aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí está la presencia de Dios y no me voy a poder quedar tranquilo. Me va a seguir llamando, me va a seguir hablando, me va a seguir diciendo, y yo eso es lo que no quiero. ¿Qué fue lo que pasó con Samuel? Durmiendo en el templo, viene una voz. Cuando más tranquilo estaba y más profundo era su sueño, pero la voz sabía el nombre de Samuel. Allí en el templo habían 2 hombres durmiendo, uno llamado Elí y otro llamado Samuel, pero la voz es a Samuel que quiere. Es a Samuel que la voz está procurando. Yo sé que Elí está ahí, pero la voz a quien llama es a Samuel. Me acuerdo cuando el Señor va allá por Galilea, por el lago de Genesaret, y habían 2 barcas en la orilla, y las 2 barcas estaban disponibles, pero el Señor la eligió, la barca de Pedro.
Esa es la que me gusta. Si Dios te está eligiendo a ti, esa es la persona a quien yo quiero. Si Dios te está señalando a ti, no es porque no hay más, es que contigo es la cosa. Y dice la Biblia que él decidió irse de ese lugar, huir de la presencia de Jehová Dios. Me acuerda a Adán escondiéndose de la voz de Dios. Estas son cosas dignas de prestarle atención. ¿Cómo te va a esconder de la presencia de Dios? ¿Cómo va a huir de la presencia de Dios? ¿Dónde tú podrás esconderte de la presencia de Dios? Así hay gente en su casa escuchando este mensaje que Dios le está hablando porque están huyendo de la presencia de Dios, están huyendo de la gracia de Dios, se están escondiendo de los ojos de Dios. ¿Dónde te podrás esconder de la presencia de Dios? Pero cuando la persona está haciendo las cosas contrarias al deseo de Dios, Satanás le facilita todos los medios. De una vez apareció una barca que iba a salir. Óyeme, pero ¿y qué tiempo tenía esa barca ahí? No despegaba. No, pero si Jonás viene huyendo, llegó la hora de que también nosotros salpemos de este puerto, porque alguien necesita nuestro servicio. Se llama Jonás. Y de una manera que se le podría decir mecánica, pero que tiene sentido, la Biblia dice que ya la barca estaba para salir, pues no hay problema, y Jonás pagó su pasaje. Quizás no daba ofrenda, pero para ir de la presencia de Dios sí, para eso sí se metía la mano en el bolsillo. Para hacer lo contrario a la voluntad de Dios, para eso sí gastaba. Pero ¿y por qué no pagó el pasaje para ir a Nínive? No, a Nínive no. Huyendo de la presencia de su Creador. Huyendo de la presencia de su Hacedor. Huyendo de la presencia de Jehová, el Dios de toda gloria y de toda tierra. Por eso dice el profeta Sofonía: ¿dónde me esconderé yo de tu presencia? Ay, si Jonás se encuentra con Sofonía, que le había dicho: párese varón, no oiga, de la presencia de Dios no se puede huir. Y dice la Biblia que se monta en esa barca, ya se siente se siente complacido consigo mismo. Porque mientras más avance la barca hacia Tarsis, mientras más avance la barca hacia Tarsis, más lejos estoy de la presencia de Jehová. Es el cerebro del profeta Jonás. Y oiga lo que le voy a decir. Dice la Biblia que mientras más avanzaba la barca para Tarsis, más se metía la presencia de Dios entre la barca. Mientras más avanzaba la barca, se alejaba del punto de donde salió, más centraba la presencia de Dios en esa barca. ¿Y cómo lo hacía? La Biblia dice que ahora se levantan unos vientos, eso es historia. Pero esos vientos vienen de parte de Jehová. La naturaleza se rebela contra el hombre que está en desobediencia y quiere vomitarlo. Yo no quiero ser partícipe con tu pecado. Por eso cuando crucificaron a Cristo, el sol se escondió. Yo no quiero alumbrar la tierra ahora. Están haciendo algo muy malo. No quiero ser partícipe de su pecado. El sol se ocultó. La tierra se queda oscura. La naturaleza se rebela contra el pecado del hombre. ¿Y qué pasó? Bueno, pues Jonás se siente tan complacido que se echó a dormir. Porque ya sí que nos estamos alejando. Pero entonces, ¿tú sabes qué pasó? Jonás durmiendo y Dios despierto. Comenzó el mar a moverse en protesta porque Jonás huía de la presencia de Dios. Y se movió de tal manera
óigame, se movió de tal manera que la única decisión que hubo fue: saquen a ese hombre de este barco, y si no se va a hundir el barco y lo va a sacar él. Esa fue la única decisión. Óigame, esa fue la única determinación. O lo sacan de aquí, o volteo el barco con todo para que salga y vaya entonces para lo más profundo de las aguas. Porque si quiere huir de mi presencia, ahora tú vas a ver que cuando se huye de mi presencia, cae en mis brazos. Pues nada, Jonás tuvo que ser despertado de su sueño por el temor de los otros hombres. Jonás tuvo que confesar lo que estaba sucediendo. Pero junto con todo esto, la única decisión es: échenme a las aguas y el mar se aquietará. Vamos a hablar ahora de nosotros. Y las cosas no iban bien con nosotros, sí. Cuando nos pusimos al deseo de Dios, comenzaron las olas a moverse, el mar a embravecerse y todo va cambiando. Pero antes las cosas iban bien, sí, pero no decidimos a oponernos a la presencia de Dios, al deseo de Dios, a la obediencia a Dios. Y cuando esto sucedió, a partir de ese momento es que todo comenzó a cambiar a nuestro alrededor. Mira ahora cómo están las cosas. Mira ahora cómo está todo mal. El matrimonio se va dañando. Todo va cambiando. Hasta que nosotros, con esa presión, que todo se va poniendo mal, que todo se va poniendo contrario al deseo de nosotros, porque nosotros estamos contrarios al deseo de Dios. Entonces, échenme al agua y el mar se aquietará. ¿Eso es lo que ustedes desean? Sí. La única medicina está en que me echen en el agua. ¿Y por qué echarte en el agua? Bueno, ya yo ahí me ahogo y me muero, pero ustedes siguen vivos. Jonás no sabe cuáles son los planes de Dios. Jonás solamente está diciendo: debo salirme de aquí para que esta gente inocente no perezcan conmigo. Yo voy a perecer como quiera. Pues para perecer aquí junto con esta gente, échenme al agua mejor. Ya yo me morí. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que te mueras. El plan de Dios no es que perezca. El plan de Dios es que le obedezca. Y dice Dios: para allá a Nínive tú vas, aunque te tiren en el mar, en Nínive terminará. Porque la fuerza del maligno no tronchan los planes de Dios. Porque el plan de los hombres no contradicen el plan de Dios. Si Dios dijo para Nínive, en Nínive nos veremos. Ahora viene un gran pez, se traga a Jonás. Eso es historia. Yo me hago una pregunta: ¿qué buscaba ese pez al momento de tirar a Jonás? Cuando ese pez debe estar caminando por ahí como él la acostumbraba. Los peces grandes no están a flota en la orilla, arriba. Los peces grandes están en el fondo. ¿Cuál es la prueba que tenemos? Nada más hizo atrapar a Jonás, se fue para su sitio, su hábitat es allá abajo. Pero ahora le dijeron al pez: suba, mi hijo, que usted tiene un pasajero. Y él subió. Mientras el profeta no obedece, el pez está en obediencia. Mientras Balaam no obedece, la burra está obedeciendo. Mientras tú no obedezcas, las piedras van a obedecer a Dios. ¿Cómo se explica que una burra está obedeciendo y el profeta no? ¿Cómo se explica que un pez está obedeciendo y el profeta no? Así mismo sucederá con la iglesia. Si tú no haces lo que Dios quiere, las piedras lo harán los árboles, lo harán las cosas que no tienen
La palabra de Dios. Dios va a poner a predicar a los árboles. Dios va a poner a predicar a los borrachos. Dios va a poner a predicar a la ramera. Dios va a poner a predicar a los animales. Si tú no lo haces, Dios buscará quien lo haga. Ha pasado ya 2 veces en la Biblia. Una burra viendo el ángel de Jehová Dios y el profeta no lo veía. Oye, los profetas han tenido problemas siempre. Aquí se trata de Balaam. Parece que estaba operado de la vista. ¿Qué le pasaba a ese hombre, verdad? Pero él no era profeta, sí. Pero le ofrecieron un menudo y eso le hace daño a la gente. Le ofrecieron, te voy a bendecir, y la bendición de los hombres hacen daño. Entonces yo estoy aquí en esta parte. Un pez que vive en el fondo del mar. No hay que ser un biólogo. Lo que tiene que leer la Biblia, que de una vez que se tragó a ese profeta, se fue para su hábitat, al fondo del mar. Ahí habitaba ese pez, porque los peces grandes habitan en el fondo del mar. Entonces, el profeta, ya decidido a que lo tiren a las aguas sin esperanza. Ya decidido, no se sabe a qué, pero no volver a la presencia de Dios. ¿Tú sabes qué pasó? El pez lo sumergió hasta el fondo del mar, donde están las algas. Las algas son la hierba que nacen en el fondo del mar. Y dice Jonás en su oración, allá oró Jonás en el vientre del pez. Y él dice, las algas se me enredaron en la cabeza. Y él tenía alguna ventanilla para mirar por el vientre del pez. Él tenía una forma de darse cuenta que estaba en el fondo. Yo no sé cómo él sabía que estaba en el fondo, pero estaba en el fondo. Y tú sabes lo que pasó. Allá comenzó a orar. Y dice, allá yo comencé a invocar a Jehová. Y entonces allá comienza a decir, mira lo que me ha hecho Dios por estar huyendo de su presencia. Y comenzó a pasar balance y comenzó a decir, mira dónde estoy, por no querer ir a Nínive. Yo te pregunto, ¿no habrán gente como Jonás? ¿No habrán personas escuchando esta humilde transmisión como Jonás? Que están huyendo de la presencia de Dios y aún así no deciden orar para pedirle a Dios que los perdone. Aún así no deciden, voy a clamar a Jehová desde esta condición. Algunos lo echa a Dios en las cárceles. A otros lo echa Dios en problemas, a otros lo pone Dios en dificultades, a otros lo lleva Dios al borde de la muerte. Pero oye lo que hizo el profeta, decidió clamar a Jehová. Cuando se clama a Jehová, Dios, Él tiene misericordia. Cuando se clama al Dios del cielo, Él escucha la oración. Mira esto, en lo seco no oraba. Y en el vientre del pez, en el fondo del mar, se le fue el sueño y comenzó a orar. Aquí hay una cosa muy delicada. Por eso es que Dios a algunos creyentes lo empuja para el fondo, porque afuera no pueden orar. No sienten orar. ¿De cuánta manera se huye de la presencia de Dios? Escucha esta revelación de Dios. Se huye de la presencia de Dios cuando tú dejas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí habla Dios. Ahí te visita Dios. Ahí el Espíritu de Dios se derrama. Donde quiera que hayan dos congregados en nombre del Señor, ahí está Jesús. Y Jesús es la misma presencia de Dios. Cuando tú huyes de la iglesia, estás huyendo de la presencia de Dios. Cuando dejas de congregarte, estás huyendo de la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 18. Donde quiera que se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo.
y tú no te congregas, estás huyendo de la presencia de Jesús. Cuando deja de orar, huye de la presencia de Dios. Cuando deja de leer su palabra, huye de la presencia de Dios. Cuando deja de ir al lugar donde Dios se glorifique, tú estás huyendo de la presencia de Dios. Lo que pasa es que tú no lo sabías. A veces creemos que se huye de la presencia de Dios por no ir a Nínive. Yo te acabo de decir, Mateo 18 dice Jesús, donde quiera que 2 o 3 de ustedes estén reunidos, yo estoy ahí. Y tú no vienes donde está Jesús. ¿Qué tú estás haciendo? Huyendo de su presencia. ¿Qué tiempo hace que no te congregas? No te importa. No te esfuerzas. Como tú no ves a Jesús en una esquina, ni colgado como si fuera un yeso, tú no crees que Él está aquí. Él dijo que el cielo y la tierra pasarían y su palabra no pasarían. Donde quieran que hayan 2 personas reunidas en nombre del Señor, Jesús está presente. Jesús está presente. Debe querer estar en ese lugar. Pero voluntariamente muchos creyentes juegan con esto y piensan que solo se huye de la presencia de Dios cuando se le manda a ir a Nínive. No. Cuando no quiera ir a la casa de Dios, está huyendo de su presencia. Cuando no quiera orar, está huyendo de su presencia. Cuando se ora, se le está diciendo Padre Celestial. Un hijo hablando con su padre. Tú no quieres hablar con tu padre, está huyendo de la presencia de Dios. Cuando tú no quieras leer su palabra, que esas palabras son fieles y son verdaderas, tienen sus promesas, tú estás huyendo de su presencia. No solamente por querer ir a Nínive, no querer ir a Nínive, se huye de la presencia de Dios. Se huye de la presencia de Dios cada vez que haga las cosas contrarias a como Dios desea que la hagamos. Y dice la Biblia que en el fondo del mar oró a Dios en el vientre del gran pez. Aquí hay una enseñanza. Dios no quiere matar a Jonás. Los sufrimientos que te están pasando no es que Dios es enemigo tuyo. Las cosas que te están rodeando no es que Dios esté en contra tuya y es enemigo tuyo. Lo que Dios quisiera es que tú te vuelvas a Él, a su presencia, a buscarlo, que cambie de actitud, que esa mente de huir de la presencia de Dios la cambie por una decisión de que voy a orar para acercarme más a Dios. Desde que el profeta cambió su forma de pensar, se acordó que orando se comunica con Dios. Estaba en el fondo, estaba en el vientre del gran pez. Ese pez no va a salir para arriba si no le da a Dios una orden. Ese pez es el profeta mojado que tiene Dios ahora. El profeta mojado del mar, que Dios le dice que suba y sube. Ahora Dios le dice, quédeseme abajo hasta que él ore y ayune y haga de todo allá abajo. Y ese pez, en obediencia a Dios, 3 días después de estar allá abajo, que confirma que la mitad de ese pez es ahí abajo. Jonás no sale de ahí si no es con orden de Jehová. Jonás no sube arriba si Dios no da la orden a ese pez. Y todo esto le pasó porque huía de la presencia de Dios. Ten cuidado. No huya de la presencia de Dios. Ten cuidado. Si está en tu casa, sal corriendo para la casa de Dios. No huya de su presencia. ¿Tú sabes qué pasó? El pez a los 3 días sube hacia la superficie a vomitar. Porque ahora en el vientre del pez hay un hombre que no puede ser digerido. Ese pez estaba acostumbrado a comer hombres, como usted lo sabe. Si se tragó a Jonás, esa era la dieta de él. Comía hombres.
estaba habituado. Ese era su menú. Ese no es ni el primer hombre ni el último hombre. Comía cosas grandes, bocado grande. Por eso es que cuando Jonás lo van a tirar, no lo dejan ni que ponga un pie en el agua. Se lo comió de una vez. Pero oye lo que te voy a decir. Con las oraciones de Jonás, la digestión se detuvo en el vientre del pez. Si no ora, lo digiere. Si no ora, se pierde. Si no ora, no sube jamás. La oración lo hizo reconocer que estaba mal. La oración lo hizo reconocer que tenía que ponerse frente a Dios. La palabra comenzar a mentar a Jehová, es decir, tengo que devolverme a buscar al Dios a quien le estoy dando la espalda. 3 días y 3 noches, dice las Sagradas Escrituras. 3 días y 3 noches. Jesús dijo esto, como el Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo en el vientre de la tierra. Pero déjame decirte una cosa, 3 días y 3 noches. ¿Y qué comía Jonás? Estaba en ayuno, estaba como Saulo de Tarso. Métete en la derecha, pero allá no va a comer nada. Allá en la calle que se llama derecha no hay nada. Póngase a orar allí. Por eso dice el Señor, Él ora, el hombre no es agresivo, el hombre se puso suave, Él está allí ahora, vete tranquilito que Él está orando en el vientre del pez 3 días y 3 noches orando. Y tú, ¿por qué no oras huyendo de la presencia de Dios, esperando que te pase algo peor de lo que te está pasando? ¿Por qué quieres que el pez te digiera? A los 3 días, con esa oración en el vientre, no podía digerir. Y él se aguantaba, pero no podía. Otro puede ser digerido, pero yo sí que tengo un problema. Y entonces ahora orando ahí abajo, a la digestión se detuvo y todo ha cambiado. Y ahora yo tengo que salir allá arriba, porque ahora el pez obediente también está sufriendo las consecuencias. ¿Cuáles son? Donde quiera que alguien esté en pecado, vete de ahí, o sácalo de ahí, o dile que se arrepienta, o va a sufrir la consecuencia. Porque Dios no comulga con el pecado. Mira esto. Ese pez era tan grande que se traga a Jonás. Pues eso es normal que haga su digestión. Pero el hombre estaba orando allá abajo. No, con oración el diablo no hará nada en contra tuyo. Aunque esté en la boca de él, te tiene que vomitar si te pusiste a orar. Aunque esté en la peor condición, si te pusiste a orar, Dios tendrá misericordia. Entonces, ¿qué pasó ahora? Las palabras de Jonás están ahí en la Biblia. Comenzó a acordarse de Jehová, el Dios de cuya presencia él huía, y desde el fondo del mar, las algas, la hierba que nace en el fondo del mar, dice él, se me enredaron en la cabeza. Desde ahí oyó Jehová mi oración. ¿Cómo sabemos que la oyó? Porque él no estaba viendo a Dios. ¿Tú sabes cómo sabemos que la oyó? Cuando se está en desobediencia, el pez viaja hacia el fondo del mar. Pero cuando Dios tiene misericordia y comenzamos a obedecer, el pez sube hacia arriba para devolver. ¿Y qué pasó ahora? El pez va a velocidad hacia arriba. Pero entonces yo tengo que vomitar en tierra para no ensuciar el agua, no sé. Es en lo seco que debo vomitar. ¿Y tú sabes qué? Cuando tiró de adentro hacia afuera, echó a Jonás disparado como si fuera un proyectil que lo está tirando Dios hacia afuera. Tú sabías que aunque tú estés atrapado con la oración, tú vas a salir para afuera. Tú sabías que si te está yendo mal con la oración, tú vas hacia afuera. Tú sabes que si tú estás hundido con la oración, tú vas a salir a lo seco. Tú sabes que con la oración tú puedes venir a tierra firme.
Tú sabes que si la muerte está rodeando tu vida con la oración, Dios te llevará al lugar seguro. No me miente Satanás, miéntame la oración. Dice la Biblia que a los 3 días ya Jonás va a ver la luz del sol. Lo echó en tierra. Oiga esto aquí, en Nínive no. Si lo echa en Nínive le aprueba su desobediencia. No, en tierra. Pero en Nínive no. En Nínive tiene él que ir por su propio pie. Él no pagó pasaje para ir para Nínive, él pagó pasaje para ir para Tarsis. Él está en desobediencia. Dios lo tira en tierra, diciéndole, ya está salvo. Diciéndole, oí tu oración. Diciéndole, no soy enemigo tuyo. Pero ahora viene la voz de Dios y le dice, ya que está libre de todo eso y que te salvé, páseme por allá, por Nínive, Jonás, déjese de estar de malcriado. Vaya a Nínive, mi hijo. Vaya a Nínive, mi hijo. Si el pez lo lleva a Nínive, Jonás sigue siendo un desobediente. ¿Sabe cuándo le es obediente? Cuando él vaya a Nínive de donde el pez lo tiró. ¿Tú sabes lo que pasó? Yo no sé si tenía mareo por estar tanto día encerrado ahí. Ahora viene el cómo. ¿Y qué comía? ¿Y cómo respiraba? Yo no sé, yo sé cómo oraba. Yo sé cómo oraba. Eso sí, yo sé cómo él oraba. Yo termino con esta humilde palabra. No importa cómo te esté yendo. Revisa a ver si tú estás huyendo de la presencia de Dios. No importa lo que te esté sucediendo. Ponte a orar. Y Dios va a hacer cosas en tu favor que te va a asombrar. Decídete obedecerle a Dios. Decídete obedecerle a Dios. No oiga de la presencia de Dios. No oiga de la casa de Dios. No oiga de la oración que está huyendo de la misma presencia de Dios. Pero a veces solamente creemos que huir de la presencia de Dios es montarse en una nave y salir para Tarsis. No, con tu propio pie tú dices, yo no voy para allá. Estás huyendo de la presencia de Dios. Yo te dije lo que dice Mateo 18 y te lo repito cuantas veces sea necesario. Donde quiera que hayan 2, no tienen que haber más, 2 que se reúnan en nombre del Señor, Él está ahí. ¿Y qué pasó que tú no quieres venir aquí? Se te hace tan fácil decidir hacer cualquier cosa menos ir a la casa de Dios. Cuando se lee la Biblia, el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. ¿Y por qué no la leemos? Porque si hay un estudio bíblico no te interesa. Porque si hay una enseñanza en la iglesia de la palabra de Dios te hace indiferente. Porque la escuela bíblica no te gusta. Y después tú crees que solo Jonás huía de la presencia de Dios. Pues debo decirle lo siguiente, eso acarrea los problemas iguales o peores como lo tuvo Jonás. ¿Y tú sabes qué? Tiene 2 caminos. O te pone a orar y te arrepientes, o te digiere el pez que te tragó. Tiene 2 caminos. O te pone a orar y te humilla delante de Dios y regresa a su presencia para que Dios tenga misericordia de ti, o tú serás parte de la historia de lo que Dios tuvo que juzgar. La iglesia está cerca de un cataclismo. Estamos esperando la venida de Cristo, así lo dice su palabra. Pero también la Sagrada Escritura dice, ¿cómo serán los días cuando el Señor venga a buscar la iglesia? Si sigue huyendo de la presencia de Dios, no tendrá la oportunidad de volver a tierra jamás. Ama la oración, ama la casa de Dios, ama leer su palabra, ama la presencia de Dios. Si huye de la presencia de Dios, estará en los brazos de Satanás en poco tiempo. Esa es una decisión propia del profeta, una decisión personal. No voy para allá. Yo mejor pago mi pasaje. Yo voy para otro sitio.
Yo busco el medio de ir en otra dirección. Los predicadores y los lectores de la Biblia comienzan a justificar a Jonás. No, él no fue por esto, él no fue por lo otro, él no fue por una sola cosa, porque huía de la presencia de Dios. Por eso fue. Por lo único que él no fue a Nínive por una sola cosa, porque huía de la presencia de Jehová. No porque en Nínive mataban, no porque en Nínive, pero por favor, no porque él sabía que Jehová dio. No, hermano, la Biblia dice por qué era que él huía. Porque él huía de la presencia de Jehová Dios. Hoy yo termino con estas palabras y quisiera que tanto los que están aquí como los que están en cualquier lugar de la tierra cuiden esta parte. Ayer sufrió Jonás por no obedecer a Dios y por huir de su presencia, y hoy voluntariamente hay muchos hombres y mujeres que donde la presencia de Dios se manifiesta, ellos se alejan de ese lugar. No huya más de la presencia de Jehová. Ponte a orar donde quiera que te encuentre. Que por huir de la presencia de Dios hoy esté en la cárcel. Que por huir en la presencia de Dios hoy esté esperando un juez para sentenciarte. Antes que llegue el día de esa sentencia, clama a Jehová Dios y hará lo que hizo ese pez. Te vomitará a salvo. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están huyendo de la presencia de Dios? Es mejor ponernos a orar y volver a su presencia que terminar fracasado como terminan los desobedientes. En esta hora hemos hablado la palabra de Dios.